Existe una sombra que se extiende más allá de la cortina de hierro, más allá de la Guerra Fría y los misiles. Una sombra que la Unión Soviética no quería que vieras. No era una sombra hecha por el hombre, era una presencia antigua, observando desde la oscuridad del espacio, desde las profundidades de lagos ancestrales, desde los parques donde los niños jugaban. Mientras que Occidente se obsesionaba con los platillos voladores, en Rusia la verdad era más grande, más extraña e infinitamente más aterradora. Esta es la historia de los expedientes clasificados, de encuentros que redefinieron lo posible, y de la filosofía rusa que quizá lo explica todo. Abrochen sus cinturones, nos adentramos en el archivo cósmico de Rusia. El 27 de septiembre de 1989, en la ciudad de Voronezh, la normalidad fue perturbada. Docenas de testigos, entre ellos niños, reportaron lo imposible. Una esfera roja como un sol maldito, descendiendo en un parque público. Pero lo que sucedió después es lo que congela la sangre. De la nave salieron gigantes, seres de más de 3 metros de altura. En su rostro podía verse 3 ojos, en una cabeza pequeña comparada con el tamaño de su cuerpo. Vestían trajes plateados con un círculo metálico en el pecho que reflejaba una luz que no existía, y en sus pies botas de bronce, un material ancestral que resonaba con un eco metálico y hueco contra la tierra. Se movían con una pesadez que no era de este mundo. Y los gigantes no estaban solos. Una cosa pequeña, una mascota los seguía. Un ser, un robot que se movía a saltos espasmódicos. Una criatura de pesadilla en miniatura. Uno de los gigantes llevaba una especie de tubo que apuntó a un niño. Simplemente desapareció ante la vista de todos. Minutos más tarde, cuando los seres volvieron a su nave, el niño volvió a aparecer, paralizado por un terror que no podía explicar. Lo más aterrador no fueron los testigos, fue la evidencia física. Las autoridades encontraron un círculo de 20 metros de diámetro, en el que se localizaron 4 hendiduras de 5 centímetros de profundidad y 14 centímetros de diámetro cada una, y 1 o 2 rocas de color rojo, la cual fue analizada, lo que reveló una verdad aterradora. Su composición mineralógica no existía en la Tierra, eran escombros de otro cosmos, una ofrenda o un descuido, dejada por unos visitantes que caminaron entre nosotros con la impunidad de dioses. Antes de que el hombre llegara a la luna, ya había estructuras ahí esperándolo. En 1959, la sonda soviética Luna 3 nos mostró por primera vez el rostro oculto de nuestro satélite, y en esas fotografías granuladas, los analistas vieron algo que no debían ver. Una estructura, una aguja, una torre, un monstruo de piedra y quizás de metal que se alzaba sobre la superficie lunar. Los cálculos fueron estremecedores. 32 kilómetros de altura. Para ponerlo en perspectiva, el Everest mide 8.8 kilómetros. Esto era una construcción que desafiaba toda ley de la física y la ingeniería conocidas. Las agencias espaciales lo llamaban pareidolia, un juego de luces, pero las teorías no oficiales
son más lógicas y por eso más aterradoras. Los vestigios de una civilización que llamó a la luna hogar hace eones. Un faro silencioso que observa la Tierra reportando nuestro crecimiento o nuestra decadencia. La teoría de la luna hueca y esta aguja, su chimenea, su torre de respiración. No estamos orbitando una roca, estamos orbitando una fortaleza. Tal vez el secreto esté en los viajes a la luna de Ingo Swann. En el proyecto secreto Stargate, en el año de 1975, en una sesión de visión remota, Swann describió sentir una presencia hostil y la impresión de que la luna podría estar siendo utilizada como una base por una inteligencia no humana. Swann describió domos o cápsulas de un material resistente, casi como de cristal o cerámica, torres o lo que parecían ser edificios muy altos y delgados, túneles y aberturas en la superficie que conducían al subsuelo. La presencia de seres altos y delgados al interior de estas estructuras, la sensación de ser observado y la hostilidad percibida fueron tan fuertes que interrumpió la sesión. ¿Qué son esas estructuras? ¿Desde cuándo están ahí? Lo más importante, ¿quiénes son esos seres? La Unión Soviética sentía una obsesión mórbida por Phobos, la luna de Marte. En 1988 lanzaron las sondas Phobos 1 y 2. La primera se perdió, un fallo informático dijeron. La segunda, la Phobos 2, llegó y en sus últimos momentos de vida nos envió un mensaje de terror. Giró su cámara y captó una sombra delgada y alargada, un rayo de oscuridad proyectado sobre la superficie marciana. Era la sombra de algo, pero la última fotografía, en luz visible, lo mostró con claridad. Un objeto cilíndrico colosal, suspendido entre Phobos 2 y Marte. Una nave, no hay otra palabra. La sombra era la de esta nave. La versión oficial, fallo en el ordenador de a bordo. La verdad, escrita en esa fotografía fantasma. La Phobos 2 fue derribada. Un rayo de energía, un láser salió de esa sombra y silenció para siempre a Phobos 2. No fue un accidente, fue un derribo, un mensaje claro. No están invitados a este lado del universo. El astrofísico soviético Joseph Skalovsky, miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, analizó las órbitas de Phobos y Deimos, las dos lunas de Marte, y llegó a la conclusión de que la luna Phobos debía ser esencialmente hueco. No eran lunas naturales, sino satélites artificiales, puestos en órbita por una civilización marciana, tecnológicamente avanzada en un pasado lejano. ...1982... Lago Baikal, Siberia. El lago más profundo y antiguo del planeta. Un lugar que ya de por sí parece un portal a otro tiempo. Buzos militares de élite se entrenaban en sus gélidas aguas. A 50 metros de profundidad, la oscuridad se movió. Se toparon con un grupo de seres. No eran focas ni peces extraños. Eran humanoides de más de 3 metros, con cuerpos delgados y trajes plateados que se fundían con el agua. No llevaban tanques de aire, solo unas esferas metálicas y brillantes cubriendo sus cabezas. Eran elegantes, se movían como si el agua les obedeciera,
Los militares entrenados para lo imposible intentaron capturar a uno. Fue un error catastrófico. Los seres no huyeron. Uno de ellos levantó un brazo y un rayo de energía invisible lanzó a varios buzos hacia la superficie, a una velocidad letal. La enfermedad de descompresión los destrozó. No fue un ataque de pánico, fue una demostración de fuerza, una advertencia. Las profundidades de la Tierra tienen sus dueños y no somos nosotros. Los avistamientos de luces extrañas provenientes de las profundidades del lago Baikal, desapariciones de embarcaciones, avistamientos de naves gigantes, todo tipo de historias contadas por autoridades, pescadores y visitantes al lago, siguen vigentes al día de hoy. 4 casos, 4 grietas en nuestra realidad. ¿Por qué Rusia? La respuesta quizá no esté en sus laboratorios secretos, sino en la mente de un hombre, Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la cosmonáutica. Soñaba con colonizar el cosmos, pero su sueño era espiritual. Él creía en el cosmismo, una filosofía donde la humanidad alcanzaría la inmortalidad y se extendería por las estrellas, convirtiéndose en una raza divina. Y en sus diarios secretos, Tsiolkovsky escribió que no estaba solo, que había sido contactado por seres de luz, inteligencias puras, que existían en un estado de energía, la etapa final de la evolución. Ellos, según él, nos guiaban. Entonces, ¿qué fueron los gigantes de Voronezh? Los guardianes del Baikal, los vigilantes de la luna y los defensores de Marte. Eran los seres de luz de Tsiolkovsky, mostrándose en formas que pudiéramos entender. ¿O eran algo más? Algo que ni siquiera él pudo prever. Tal vez el universo no sea un vacío frío y hostil. Tal vez esté vivo, inteligente y lleno de habitantes. Y tal vez, solo tal vez, todas estas experiencias no sean advertencias, sino una invitación a dejar de ser los amos de un planeta pequeño y convertirnos por fin en ciudadanos del cosmos. Konstantin Tsiolkovsky dijo: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir siempre en la cuna. La pregunta final no es ¿están ahí afuera? La pregunta es ¿estamos listos para lo que viene después?